Reconstruido. Capítulo 4. Sonríe. Para la clase de hoy, repasaremos algo vital para sus carreras como héroes, al menos para aquellos de ustedes que no van a pasar a la clandestinidad. La voz de Aizawa era aguda a pesar del agotamiento evidente en ella. Ignoró los últimos ecos de la primera campana y continuó hablando. Vamos a hablar sobre personajes de héroe. Todos ustedes se han comportado bien hasta ahora en sus clases, así como en el festival deportivo. Sin embargo, esas son situaciones aisladas. No están actuando como héroes en el festival deportivo, sino como estudiantes. De igual manera, no hay público ni espectadores durante el entrenamiento. Eso solo los llevará hasta cierto punto. Esperemos que todos hayan podido experimentar un poco de cómo son los verdaderos héroes en acción durante sus prácticas. Su mirada hacia Izuku, Todoroki e Ida no fue sutil. Tu forma de actuar frente al público y cómo respondes a los civiles en la línea de fuego es crucial para ser un buen héroe, sin importar tu especialidad. Si no puedes proteger a los transeúntes de un villano, si no puedes tranquilizar a una víctima de un desastre natural, si no logras que un testigo de un crimen confíe en ti, no durarás mucho en nuestro mundo. Aizawa se dirigió a la pizarra e hizo un diagrama de Venn con dos círculos concéntricos etiquetados como héroe y civil. Las personalidades de héroe no son mentiras, per se. No nos convertimos en personas completamente diferentes una vez que nos ponemos nuestros disfraces. Simplemente amplificamos ciertas partes de nosotros mismos para mantener la calma del público en una situación de emergencia. Si estás tranquilo, ellos también lo están. Tu personalidad también puede estar vinculada a tu marca e imagen para ayudarte a promocionarte como profesional, pero ese tema se trata más en segundo y tercer año. Esta clase es principalmente una introducción a la idea. Para usar un ejemplo destacado, ¿cómo describirías a Present Mic como un héroe? Algunas manos se levantaron y Aizawa asintió a Yaoyorozu. Es un héroe muy agradable y afable. Pasa mucho tiempo con sus fans durante la patrulla, pero en una pelea se vuelve muy serio y centrado. Aizawa escribió bajo la sección del héroe. Agradable y centrado. Ida tomó la palabra a continuación. Tiene una presencia imponente en el campo. Gracias a su don, puede tomar el mando con eficacia y compartir información. A continuación, se añadieron las palabras imponente y contundente. Claro. ¿Y cómo es cuando está aquí y no está de servicio? Respondió Hiro rápidamente. Es gracioso. Siempre saluda a los estudiantes en los pasillos. Es más tranquilo, comenta Kaminari. Lo he visto en las noticias y siempre es un poco autoritario, como dijo Ida. Pero aquí no es tan estricto y normalmente deja que los demás profesores decidan y se deja llevar. Bien. Hay similitudes entre Yamada y Present Mic. Ambos son extrovertidos y agradables. Sin embargo, cuando está de servicio, Present Mic acentúa aún más su carácter agradable, lo que le permite conectar con sus fans o incluso con los espectadores en la escena. Oculta su carácter más relajado bajo su imagen de héroe, convirtiéndose en un líder. Todos ustedes terminarán haciendo algo similar. Es buena idea empezar a pensar ahora en qué rasgos les ayudarían a ser héroes y cuáles sería mejor dejar para su vida normal. Sonó la campana, señalando el final de la clase y el comienzo del período de descanso. Eso es todo por ahora. Escriban una lista de sus ideas y podemos discutirlas en grupos mañana. Les recuerdo que mañana sus ejercicios prácticos serán simulacros de rescate en la USJ. Aizawa recorrió el aula con la mirada, su rostro se tornó más serio aunque su voz se suavizó. Los susurros que se habían formado con el timbre se apagaron rápidamente. Entiendo que para muchos de ustedes puede ser incómodo estar aquí después de lo que pasó la última vez. Si deciden no venir con sus compañeros, pueden quedarse aquí y hacer un ejercicio teórico. Si asisten, habrá 4 profesores, incluyéndome a mí, y hemos revisado por completo el sistema de seguridad. Les prometo que nada parecido a lo que pasó la última vez volverá a ocurrir en esta escuela. Sostuvo la mirada de cada uno de sus alumnos. Algunos bajaron la mirada, nerviosos por el miedo y la aprensión, como Koda y Aoyama. Algunos ocultaron sus emociones tras una fachada vacía, como Asui y Todoroki. Aizawa se sorprendió gratamente al ver que la mayoría miraba al frente, con fuego en los ojos. Bien. Necesitarán ese fuego cuando sean profesionales. Dicho esto, avísenme antes de que acabe el día si no van a unirse. Los demás, reúnanse en la entrada después del almuerzo. Si no están listos 3 minutos después del timbre, se quedarán atrás y no aprobarán el ejercicio. Aizawa salió de la habitación, desesperado por echarse una siesta.
Izuku dejó que las lecciones de literatura de cementos le entraran por un oído y le salieran por el otro. Ya había leído ese libro antes y estaba seguro de que, incluso si había algo nuevo en la lección, podría obtener las notas de Ida más tarde. Había algo en las lecciones de Aizawa que se le había grabado en la cabeza. Le recordaba mucho a las lecciones de confianza que había estado tomando. All Might era un ídolo. Incluso después de conocerlo durante más de un año, cuando su predecesor estaba en su forma musculosa, aún era difícil hablar con él. Era bullicioso, ruidoso y optimista. Pero también era un poco distante, en cierto modo. Era intocable y estaba tan por encima de lo normal que era difícil identificarse con él a nivel personal. Yaji Toshinori tendía a ser un poco más tranquilo, más reflexivo. Tenía un sentido del humor más mordaz, pero era más cercano que su personaje de héroe. Usar un personaje de héroe era simplemente proyectar aún más esa fachada de confianza en el mundo. Exageraba su personalidad y los diversos componentes que lo conforman. All Might tenía su sonrisa y su voz resonante. Gran Torino tenía sus frases bruscas y sus movimientos caóticos. Midnight bromeaba con el disfraz, pero adoptaba un tono más agresivo cuando estaba en el campo. Izuku sentía que había algo fuera de su alcance. No tenía que imitar a sus mentores, pero entre los tres había un camino a seguir para él. Solo tenía que descubrirlo. Era surrealista pensarlo, en muchos sentidos. Esto era decidir qué tipo de héroe quería ser. Ya no operaba solo en teorías. Estaba aquí. Estaba en la UA, la mejor escuela de héroes del mundo. Ya no era solo un fanático deslumbrado. Había luchado contra verdaderos villanos. Había ayudado a salvar a Native. Era un héroe. Deku era un héroe. Sus preocupaciones ya no eran esquivar a los matones e intentar sobrevivir a la secundaria. Ahora tenía que preocuparse por esquivar villanos e intentar sobrevivir a la preparatoria. Tal vez las cosas no eran tan diferentes. Tal vez era solo él el que era diferente. Una mano fría sacó a Izuku de su ensoñación. Se giró para mirar a los ojos dispares de Todoroki. Ya empieza el almuerzo. ¿Vienes? Izuku echó un vistazo al aula, ahora vacía, y empezó a recoger sus cosas. Sí, lo siento. Supongo que me dejé llevar por mis pensamientos. Él y Todoroki se dirigieron a la cafetería. Estaba pensando en la clase de Aizawa de esta mañana. Seguro. Estoy intentando descubrir cómo debería ser mi personaje de héroe. Siempre he querido ser como All Might, ¿sabes? Pero no sé si puedo ser el mismo tipo de héroe que él. Es natural querer ser como tu padre. Izuku decidió ignorar ese comentario. Quiero ser un símbolo como él, pero no estoy seguro de poder ser un pilar para la sociedad. ¿Debería serlo? ¿Debería serlo cualquiera? ¿Tenemos que atribuir todo a un solo hombre? ¿Es justo para él? ¿Para nosotros? Él tiene hombros anchos. Quiero salvar a la gente con una sonrisa. ¿Pero cómo puedo convertir eso en un personaje? Bueno, hay diferentes tipos de sonrisas. Izuku volvió a centrarse en su amigo. Con un suspiro, enderezó la espalda al darse cuenta de que se había encorvado al caminar. Todoroki continuó. All Might tiene una especie de sonrisa segura. Hay sonrisas más felices. Las hay un poco siniestras, como la que Aizawa tiene para sus artimañas lógicas. En ese momento, se encogió de hombros. ¿Por qué sonríes? Eso es lo que determina tu personalidad. Izuku se detuvo y jaló a Todoroki hacia la entrada de la cafetería. Cuando el chico más alto arqueó una ceja, Izuku lo abrazó. Abrazar a Shoto siempre era una experiencia interesante. Era tan alto que Izuku tenía que presionar la nariz contra su clavícula, y sus brazos apenas alcanzaban para rodear su torso. Las dos temperaturas diferentes en su torso le daban una sensación única que nadie más en el mundo podía replicar. Vacilante, Todoroki rodeó a Izuku con sus brazos. Eres muy buen oyente, Todoroki-kun. Gracias. Por supuesto, dijo con frialdad. Aunque todavía no entiendo por qué no le preguntaste estas cosas a tu padre. Y se acabó el momento, suspiró Izuku. Ya te lo dije, All Might no es mi padre. Así lo afirmas, Midoriya. Así lo afirmas. Kayama-sensei, ¿cómo te creaste tu personaje de héroe? La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del gimnasio Lambda. Se habían trasladado a una de las salas de práctica más pequeñas a las afueras del campus. Izuku acababa de terminar la carrera de obstáculos mientras gritaba cosas positivas sobre sí mismo y estaba increíblemente sin aliento.
Midnight lo justificó diciendo que era un entrenamiento cardiovascular y una prueba de su actitud positiva, pero él sospechaba que ella era tan sádica como Aizawa. La mujer en cuestión se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba su respuesta. En realidad, Medianoche empezó como una broma, se rió un poco al ver la evidente sorpresa en su rostro. Es cierto. Estaba bromeando con una amiga y nos reíamos de algunos de los titulares más sensacionalistas que publicaban sobre heroínas en aquellos tiempos. Ella sugirió que alguien debería salir a hacer de heroína desnuda para darles titulares de verdad. Medianoche surgió de ahí. Sabía que, hiciera lo que hiciera, informarían más sobre mi aspecto y mi atractivo que sobre mi trabajo como heroína, así que los relacioné tan estrechamente que son inseparables. Hice de mi sexualidad un arma. Coquetear me divierte mucho y es una forma genial de despistar a la gente en una pelea. Los aspectos más dominantes de mi personalidad me ayudan principalmente a mantener el control en una situación. La gente suele escuchar a una mujer con un látigo, dijo con un guiño. ¿Estás pensando en tu personalidad? Sí. Tuvimos una charla esta mañana en el aula y me hizo pensar. Kayama dejó escapar un zumbido. Bueno, la buena noticia es que no necesitas tener todas las respuestas hoy. Mi consejo sería que pruebes varias cosas. Sé encantador e ingenioso para algunos detalles prácticos, o misterioso y distante, o lo que te parezca adecuado. Se abrazó a sí misma con un chillido. La primavera de la juventud es la mejor época para experimentar. Izuku ardía de un rojo brillante y corrió hacia el vestuario, perseguido por las risas de su maestro. Al final, los 20 miembros de la clase 1A subieron al autobús para regresar a la USG. Izuku se sentó atrás, entre Tsue Ida, y Uraraka y Todoroki se sentaron cerca. Hubo poca conversación durante el trayecto. La palidez los envolvía, sin saber qué esperar del próximo ejercicio. La mayoría se apiñaba con sus amigos o jugueteaba nerviosamente con sus disfraces. El nuevo disfraz de Izuku seguía en la tienda con Mei, así que llevaba su traje beta. A su lado, Tsu hacía girar entre sus manos una pequeña rana chibi que solía llevar en el cinturón. ¿Nerviosa? Y Ida se inclinó sobre Izuku para preguntarle. Confieso que yo también tengo algunas dudas sobre nuestro destino. Estoy nerviosa, Kero. Sé que todos pasamos por esto juntos, pero casi morimos. Tsu levantó la vista de sus manos para mirar directamente a los ojos de Izuku. Midoriya-kun, te abandoné en la plaza. Fui a buscar ayuda y te dejé con esa cosa. Su mirada volvió a posarse en el amuleto que sostenía. Estoy nerviosa, pero quiero hacerlo mejor. Lo haré mejor, Kero. ¡Ay, sí! ¡Qué varonil! Gritó Kirishima. El grupo de atrás se sobresaltó ante los repentinos victores. Tsu tiene razón, todos. Deberíamos usar nuestros nervios para impulsarnos. Asegurémonos de demostrar nuestro espíritu caballeroso. Varios se hicieron eco de sus gritos con los puños en alto hasta que pronto el autobús recuperó su habitual actitud optimista. «Guau, parece que has inspirado a la gente. Bien hecho, Froggy». Uraraka le dedicó una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. No era mi intención, pero me alegro de haber podido ayudar. La nueva ola de energía los impulsó a través de las puertas de la USG y la reintroducción de las instalaciones por parte de Tirten, a quien se unieron Midnight y Olmig, además del siempre estoico Eraseread. Luego se dividieron en grupos de 4 y se les asignaron aleatoriamente diferentes zonas de las instalaciones donde rescatarían robots civiles bajo la supervisión de Olmig y Tirten. El resto de los equipos observarían desde la sala de control con Aizawa y Midnight. Cuando se anunciaron los equipos, Izuku no pudo evitar sentirse afortunado, al ser emparejado con Yaoyorozu, Shoji y Uraraka. Entre la exploración y la fuerza física de Shoji, la maniobrabilidad de Uraraka, la inteligencia y versatilidad de Yaoyorozu y su propio talento, estaban bien preparados para una operación de rescate. Se giró hacia Uraraka y aceptó con gusto un saludo antes de que los dos se volvieran para buscar a su grupo. No. ¿Cómo es que no me acompaña ninguna de las chicas encantadoras? Esto es una fiesta de salchichas. Izuku no pudo ignorar los lloriqueos de Mineta mientras lloraba por su misión. Su grupo incluía a Kaminari, Koda y Tokoyami, quienes solo soltaron un suave que festín de oscuridad. Ante el arrebato. Personalmente, Izuku pensaba que la composición de su equipo era buena entre exploración, movilidad y potencia bruta, pero evidentemente Mineta tenía otras ideas. Bueno, dijo Yaoyorozu una vez reunidos. Tengo muchas ganas de trabajar con todos ustedes. Se tomó un momento para crear 3 auriculares y los repartió.
Espero que esto no suene despectivo, pero me alegro mucho de no haber acabado en su equipo. Uraraka soltó una carcajada. Tranquilo, Yaomomo. Creo que nuestro grupo va a arrasar en este ejercicio. Shoji asintió antes de que Yaoyorozu continuara. Nos asignaron la zona de deslizamientos, que es la más grande de las 6, así que estos comunicadores deberían ayudarnos a mantenernos en contacto en todo momento. Empezaré por instalar un puesto de primeros auxilios cerca de la entrada. Gracias, Yaomomo-san. Izuku se ajustó el auricular. Soy bastante rápido, así que puedo llevarnos a Uraraka-san y a mí a cualquier lugar dentro de la zona rápidamente. Entre los dos deberíamos poder sacar a la mayoría de las víctimas con bastante facilidad. Shoji, ¿nos indicas a dónde ir? Por supuesto. Deberíamos empezar desde abajo e ir subiendo, señaló Yaoyorozu. Queremos evitar que se produzcan más deslizamientos, si es posible. Cierto, sí. Afirmativo. Poco después, el grupo se encontró fuera de la zona, con estructuras enterradas que hacían que el paisaje se curvara de forma extraña. En la cima, había algunas casas que parecían casi intactas. El falso edificio de oficinas de la planta baja, en comparación, estaba enterrado hasta el techo bajo tierra y sedimentos. Un árbol había sido arrancado de raíz y ahora sobresalía del piso superior, un insulto final al edificio en ruinas. Recuerden, tendrán 20 minutos para rescatar a tantos civiles como puedan. Olmiguet y yo estaremos aquí en caso de una emergencia real, pero por lo demás, ustedes son los primeros en llegar al lugar. 13 asintió y Olmiguet les dedicó una sonrisa característica. Buena suerte, y su tiempo empieza ahora. Los 4 estudiantes se pusieron en marcha. Uraraka e Izuku despejaron un área pequeña para un puesto de primeros auxilios, mientras Yaoyorozu preparaba suministros y Shoji buscaba a los robots. Los escombros fueron fáciles de limpiar gracias a la habilidad de Uraraka y su propia fuerza, y pronto ambos flotaron hacia el fondo del derrumbe. Saltaron a baja altura, tocando brevemente en algunos puntos para reaplicar la gravedad cero y evitar que el suelo se sacudiera demasiado. Aterrizaron en el tejado del edificio de oficinas. Deku, Urabiti, no veo más movimientos en los escombros cerca de ustedes. La voz de Shoji se quebró en el comunicador. El edificio de oficinas tiene una acústica extraña por estar enterrado, pero oigo algo dentro. No puedo determinar de dónde viene, así que tendrán que revisarlo todo. Voy a explorar otras zonas cercanas para ver si alguna otra sección corre peligro de deslizamiento. Manténganse comunicados. Me uniré a Tentácole a ver si encuentro señales de robots civiles. Tengan cuidado. Entendido, Tentácole. Creati Izuku se dirigió a la puerta de acceso al tejado. Veremos qué tal lo encontramos. Deku fuera juntos, él y Uraraka entraron al edificio. La escalera estaba completamente a oscuras, con las ventanas completamente cubiertas por la tierra y los escombros que habían caído desde las alturas. El último piso estaba lleno de muebles rotos, pedazos de paredes en ruinas y suciedad. Lo único destacable eran las 2 escaleras a los lados este y oeste del edificio y el gran roble que lo atravesaba como una daga en el corazón. Probablemente deberíamos subir a la azotea a cualquier civil que veamos antes de llevarlos al centro de mando, dijo Uraraka. Me preocupa un poco la integridad del edificio, pero creo que es mejor que arriesgarnos a dejar a todos en el sótano y que otro derrumbe nos sepulte o nos derrumbe todo el edificio. Buen plan. Yo iré por el este y tú por el oeste. Nos encontraremos en el centro de cada piso antes de continuar. Hagámoslo. Medianoche hizo todo lo posible por ignorar el parloteo de los estudiantes detrás de ella y concentrarse en el ejercicio en las pantallas, pero vivía para los chismes. Era uno de sus placeres culpables como profesora de preparatoria. ¿Y otros estudiantes chismeando sobre su aprendiz personal? Bueno, eso era demasiado bueno para dejarlo pasar. Además, si la presionaban, podría decir que contaba como una evaluación de cuánto había avanzado Midoriya en sus clases juntos. Probablemente. Hablo en serio, le susurró a Gakure a Ashido. Tiene que haber sido una novia. Es imposible que Midoriya decidiera hacerse un corte así por casualidad. ¿Lo has visto últimamente? Se ve guapísimo. Nadie mejora tanto por sí solo. ¿No sabes si era una novia?, señaló Hi. Podría haber sido su madre o una hermana mayor. No sé, creo que Toru tiene razón. ¿No te has dado cuenta de que ya no es tan desgarbado? Ashido se mordió el labio, pensativa. Pasó de ser lindo a ser guau, ¿sabes? Nemuri puso los ojos en blanco ante el intento de sus alumnos de guardar silencio. ¿Acaso era tan mala escondiéndose cuando hablaba en clase?
Aparentemente, todos estaban atentos a la carrera del primer grupo, pero la mayoría parecía haberse reunido en pequeños grupos de amigos charlando o compañeros de equipo planeando estrategias. En algún momento, Zero había atado a Mineta a la pared cerca de los otros chicos y ninguno parecía tener prisa por soltarlo. Volvió a concentrarse en las pantallas frente a ella justo a tiempo para ver a Midoriya y Uraraka aterrizar con algo de fuerza en el tejado del edificio de oficinas. Puntos de menos en el rellano, gruñó Shouta junto a ella. Si la estructura se hubiera debilitado, podría haber caído por los pisos o desestabilizado todo el edificio. Tranquilo, señor amargado. Nemuri le dio un codazo. Es su primer intento, ¿verdad? Lo están haciendo bastante bien, considerando todo. Deberían tener un mejor desempeño que quienes lo hacen por primera vez. Llegan con mucha más experiencia que la generación habitual. Sospecho que mis expectativas son tan altas como las suyas. Te estás volviendo blando, Sho. No me importa si eres profesor, encontraré la manera de expulsarte, Nemuri. Ah, ¿sí? No tienes que esforzarte tanto para demostrarme que sigues siendo duro conmigo, Shouta. Te odio. Medianoche soltó una carcajada a su amigo. Aunque él lo negara, ella sabía que, a su manera gruñona, se preocupaba por sus estudiantes. Los estudiantes del ejercicio continuaron bajando las escaleras. Ya habían encontrado a 3 civiles y los habían llevado de vuelta a la azotea, y habían regresado a por los siguientes. Uraraka estaba flotando a uno por la escalera mientras Midoriya retiraba los escombros de otro. No te preocupes, ya estás a salvo. Salgamos de aquí, ¿eh? La sonrisa de Nemuri se volvió un poco más maliciosa. Su estudiante era tan valioso. Con solo un pequeño cambio en el énfasis de su declaración, podría estar en camino a convertirse en el próximo héroe mayor de 18 años. En la pantalla, abrazó al civil y se dirigió a reunirse con Uraraka. Nemuri entrecerró los ojos al ver la pantalla. La chica se iluminó al ver a Midoriya. Entre esa mirada y la de las chicas de antes, ese chico podría estar convirtiéndose en un monstruo sin siquiera saberlo. El niño problemático va bien. Últimamente se ha vuelto más expresivo en clase. Supongo que es culpa tuya. Es sobre todo él. Es el que hace todo el trabajo duro. Solo le estoy dando un poco más de brillo. Mientras solo le enseñes consejos sobre confianza, no tendremos problemas, se burló Medianoche. ¿Qué acusaciones tan infundadas? ¿Insinúas que corrompería a un joven tan inocente? No creo estar insinuando nada. Simplemente no causes más problemas en mi clase. Jamás. Nunca he causado problemas en mi vida. Hubo una vez en tercer año cuando te acercaste a ese chico Ito y, no hablamos del incidente, Ito interrumpió Nemuri. Además, fue culpa de Hisashi y lo sabes, en fin, intenta que tu particular locura no infecte demasiado a mi hijo problemático. Ya actúa como un mini All Might. No necesitamos una imitación de un símbolo de paz con tu habilidad para manipular a la gente. Japón jamás sobreviviría. Midnight se salvó de responder al oír explosiones. ¿Qué demonios dijiste de Deku? Es imposible que ese maldito nerd tenga novia. Aizawa suspiró antes de girarse para lanzar su arma de captura alrededor de Bakugou. Un mechón se enroscó alrededor de su boca, amortiguando las maldiciones que aún se escupían tras él. Su cabello empezó a ondear hacia arriba con la activación de Erasure. Debería haberlos expulsado a todos y cada uno de ustedes. Confiando en que lo tenía bajo control, ignoró el arrebato que se oyó a sus espaldas. Midnight observó cómo Midoriya y Uraraka despejaban el edificio de oficinas y seguían subiendo por el derrumbe, captando las miradas perdidas de la chica. Creo que te equivocas, Shouta. Este chico va a cambiar el mundo. Y estoy deseando verte hacerlo, Deku.